Epsi, muchas gracias por esta primera aproximación de diagnóstico del problema y sobre todo identificación de los objetivos, digamos, que una lógica incluyente de una democracia representativa requiere en la región. Creo que la pregunta, después de esta primera intervención de Epsi, está más que planteada, y cómo lograr estas rutas, y eventualmente para explorar una primera aproximación precisamente a la pregunta de cómo lograr este objetivo, creo que es un objetivo absolutamente compartido, le cedería la palabra a Carmen Colazo. Bueno, en realidad mi trabajo estaba planteado como en 3 momentos. Me gustaría plantear lo que es mi trabajo, que ustedes pueden luego profundizar en el libro que seguramente va a sacar aquí el tripartito de las organizaciones que nos han convocado y a quienes agradecemos poder participar en este momento. Y digo que mi trabajo estaba dividido en 3 momentos porque yo había planteado pensar cuándo había sido el momento de emergencia de la ciudadanía de las mujeres en la región. Y me había dado cuenta que esta emergencia fuerte de la ciudadanización de las mujeres en la región, que abrió la puerta a otras organizaciones que también sufrían inequidades, se dio justamente después de la década de los 70, cuando superamos nuestras depredadoras dictaduras y pudimos retornar a la democracia en América Latina. Los años 80 y los años 90 fueron los años fundamentales de emergencia de los movimientos feministas y de mujeres en la región, y llegaron a su cumbre más importante en la 4ª Conferencia para la Mujer en Beijing, que nos dio unos instrumentos fundamentales que fueron la declaración y el plan de acción que tenemos para trabajar en todas las políticas de nuestros países. Pero esto tampoco había sido una construcción, o fue una construcción que no tenía basamento, tenía un basamento en 3 ejes fundamentales. Por un lado, la teoría de género, creada por las teóricas del feminismo, desde la construcción del concepto de género, las políticas de género, las metodologías de género, la emergencia de los movimientos feministas en todas sus expresiones, y luego el gran acierto político de estos movimientos en la bajada a las políticas públicas de los países, gracias también al proceso de las cumbres de Naciones Unidas desde la misma década de los 70, que fue generando, por un lado, una inclusión en las políticas públicas, primero en los planes de desarrollo como inclusión del componente de género, un trabajo sobre los enfoques de las políticas, primero mujeres para el desarrollo y luego en género para el desarrollo. Además, en la organización de planes nacionales de igualdad de oportunidades como planes para poder trabajar esas políticas, y las bajadas de esos planes de igualdad a los ámbitos sectoriales de educación, salud, trabajo, participación política, legislación, violencia, etcétera. Y yo decía 3 momentos porque luego de este momento de auge y de construcción vino un momento de crisis que yo lo coloco después de los 90, sobre todo en el comienzo de los años 2000, cuando las políticas, sobre todo de Estados Unidos, con el gobierno de Bush, provocan este énfasis neoliberal en la región. Las recetas de Washington no favorecen para nada el empoderamiento de las mujeres, al contrario, pauperizan las familias latinoamericanas y fundamentalmente las mujeres, y cambian las políticas del eje de género al eje de la familia. Se hacen políticas de familia en vez de políticas de género, y se da el énfasis también en las políticas sobre violencia contra la mujer, que las vuelven a poner como víctimas, y no en el empoderamiento que había sido el eje de Beijing, el empoderamiento político y económico. Aquí en este momento encontramos a los estados debilitados. En estados debilitados las mujeres están más debilitadas, con partidos políticos debilitados, donde las mujeres dentro de los partidos se encuentran más debilitadas, y con movimientos sociales que bajan el nivel de incidencia, y sobre todo los de mujeres, porque las políticas de Bush hacen recetas de no apoyar económicamente las políticas de género. Y luego, una tercera etapa, bueno, en ese momento yo pongo un eje en los escenarios y en los actores, en el mapeo de actores estratégicos, los estados, como siempre, los movimientos, la cooperación internacional, que siempre fue proactiva a las políticas de género, y
las iglesias, que lamentablemente no han sido proactivas a las políticas de género y que en ese momento, dentro de estas políticas conservadoras, se fortalecen y comienzan a retasear los fondos para las políticas de género en la región y, como digo, cambiar a políticas de la familia, que es muy distinto. Y los movimientos de mujeres comienzan a pedir por el Estado laico. Y por último, la tercera etapa que yo planteo y que tomo el trabajo de Rebecca Greenspan, que me parece tan interesante, sobre la bipolaridad de América Latina, con su crecimiento macroeconómico, los gobiernos neopopulistas que surgen en la región y que favorecen las políticas sociales nuevamente, y de nuevo un auge, el cambio de gobierno en los Estados Unidos con Obama, que todavía no se siente fuertemente, pero que esperamos que se pueda sentir en este tema también, y el tener toda una legislación construida y un ámbito constitucional, como dijo EPSI, favorable, que se va profundizando porque las últimas constituciones incluso implican no solamente los derechos de la primera ola, civiles y políticos, ni la de segunda, de la desigualdad, sino los de la multiculturalidad y la inclusión plural que decía EPSI. Entonces, dentro de este último momento, lo que yo planteo es que, por un lado, a pesar de que tenemos esta mejor situación en América Latina, todavía hay una deuda histórica con la democracia de calidad, una deuda histórica con la ciudadanía de calidad, y esto no podemos tenerlo sin poliarquías reales, sin inclusión de los movimientos de mujeres, de los movimientos de derechos humanos, sin la inclusión étnica, la inclusión racial y de movimientos y de personas con otras orientaciones sexuales, entre otros. Y de aquí podríamos hablar de las políticas sectoriales que hemos avanzado en educación, en salud, en trabajo, etcétera, pero también de las deudas o las demandas de agenda que tenemos en estos temas, que yo creo que tienen una exacta capacidad de definir lo que puede ser la gobernabilidad democrática y el trabajo por una democracia de calidad, una ciudadanía de calidad y estados realmente de derecho y sociales de derecho en la región para el futuro, que lo podemos seguir conversando después. Prometo, y agradezco el tiempo, Carmen, pero prometo que por una cuestión de equidad, ya no de género aquí, sino simple y sencillamente temporal, te repondré generosamente los minutos que ahora has abonado a la discusión. Quería avisar que había preparado en PowerPoint y mi homenaje a Frida Kahlo en el PowerPoint, pero no tenemos tiempo de pasarlo y explicarlo. Muy bien. Venga, Carmen. Pues sin más le cedo la palabra a Macarita. Creo que el contexto ha sido bastante bien delineado por EPSI y Carmen. Creo que la distinción cronográfica que nos has hecho me parece que nos demuestra, digamos, que el tema, si bien se ha avanzado mucho, como han estado insistiendo hasta ahora, tiene enormes pendientes todavía en este sentido. Macarita, por favor.